Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Existe mucha clase de presidentes, pero en el caso de Uribe, del expresidente Uribe, fue el timonel que rescató a una nación a la deriva que estaba sumida en el miedo, en la impunidad y en el chantaje del terror. Hoy, sin embargo, esa misma justicia que nos lo venden como justicia, esa que tanto, además, para colmo y para ironía, Uribe fortaleció durante su mandato, le ha dado la espalda con una condena que parece escrita por sus enemigos políticos y no por juristas imparciales. Y lo que se vive en Colombia, señores, no es la conclusión de un proceso judicial, sino el clímax de una persecución que ha sido perfecta y políticamente diseñada para tratar de apartar a un símbolo de lo que puede ser la antesala política de una elección. Y me lo pueden vender de la forma que les quieran, pero ¿saben el qué? Esta es una realidad que yo también voy a seguir poniendo sobre esta mesa. Y para hablar sobre este tema, y quizá a lo mejor tiene otra opinión, está con nosotros Ernesto Yamure, director de la página web Los Irreverentes, ex asesor para la paz del gobierno de Álvaro Uribe, periodista, politólogo, a quien quiero dar la bienvenida y agradecer mucho que en estos momentos esté con nosotros. Ernesto, muchísimas gracias. Gracias a usted, Miriam, por la llamada. Quisiera que me hablara, porque yo he sido crítica y reconozco que soy crítica con esta condena al presidente Álvaro Uribe, pero quiero que usted, por su experiencia, obviamente, nos diga si estoy yo equivocada de que esto ha sido diseñado y que esto es un juicio armado en contra del presidente Uribe y si hay otra parte de la razón. En absoluto está usted equivocada. Yo creo que estamos viendo, en el caso del señor expresidente Uribe, una puesta en marcha de la teoría que se conoce en el derecho penal como el derecho penal de los enemigos. Y el derecho penal del enemigo lo que pretende es precisamente eso, exterminar a las personas, despojándolas de su condición ciudadana, utilizando la ley, utilizando los tribunales para sacar del camino a quien es considerado el enemigo. El enemigo no es procesado, es neutralizado. En el derecho penal del enemigo, la justicia deja de ser un mecanismo de equilibrio para convertirse en una herramienta de guerra, y es lo que se dio en el caso del presidente Uribe. Todo esto dentro de un contexto que no se puede perder de la retina, Mariana, y creo que hace un tiempo cuando hablamos nos referimos al caso de Miguel Uribe Turbay. Exactamente. Hace dos meses le pegaron un balazo a Miguel Uribe, que era el candidato por excelencia de la oposición, era que seguramente iba a ser el candidato a la presidencia, encarnando toda la unión de la oposición en Colombia, y 2 meses después al presidente Uribe, jefe político de Miguel Uribe, lo meten a la cárcel, uno con un balazo y el otro con un carcelazo. Aquí lo que vemos es básicamente una campaña sistemática de exterminio personal, físico, como en el caso de Miguel Uribe, y exterminio reputacional y moral, como acaba de suceder con la condena, pues hay que llamarla condena, pero pues digo yo, el ajusticiamiento que se acaba de hacer en contra del presidente Uribe. Yo quiero dar algunos datos para que las personas que nos están escuchando entiendan por qué yo mantengo esta postura, que veo que es la que mantienen también en gran parte de juristas que no son precisamente proclives a la justicia, entre comillas, que se está viviendo ahora mismo en Colombia. Durante su mandato, más de 15.000 combatientes ilegales depusieron las armas. Hubo cientos señores de cabecillas que fueron capturados o abatidos. Los índices de homicidios y de secuestros cayeron de forma drástica. Las carreteras que antes eran absolutamente intransitables porque las guerrillas operaban por esas áreas, volvieron a unir pueblos, los inversionistas extranjeros regresaron y Colombia, por primera vez en décadas de violencia, comenzó a figurar como una democracia sólida en los foros internacionales. Estados Unidos lo reconoció, Europa lo reconoció y eso tiene un nombre. Le guste al que le guste y le moleste al que le moleste. Se llama Álvaro Uribe Vélez. Todo eso está cambiando, tristemente, Ernesto, con la presidencia que tenemos actualmente. Y los datos no mienten, los datos están ahí. ¿Cuál es la implicación que puede llegar a tener un exguerrillero convertido en presidente en estos momentos en lo que está ocurriendo con Álvaro Uribe? Quisiera antes hacerle una muy cordial y respetuosa corrección a la cifra que dio de terroristas desmovilizados o neutralizados. En el gobierno de Uribe hubo 52.000 miembros de grupos armados ilegales que entregaron las armas. Pues muchísimas gracias por la aplicación. 30.000 paramilitares y el resto de la guerrilla, particularmente las FARC y el ELN. Ahora,
es el mundo al revés, y quisiera plantearlo en términos kafkianos. El hombre que le devolvió la libertad al pueblo colombiano, en lo que significa el término libertad, fue Álvaro Uribe, el hombre que exterminó casi que de raíz la producción de cocaína en Colombia, fue Álvaro Uribe, redujo los cultivos ilícitos al mínimo posible. Y eso es muy importante porque al final del día la cocaína es el combustible de los grupos terroristas que azotan al país. Todo lo que ese señor hizo por Colombia hoy es castigado con cárcel, porque, y aquí es muy importante hacer la claridad, es que el presidente Uribe evidentemente no cometió ningún delito. Hay seres humanos que obran bien y que hacen cosas maravillosas y cometen delitos y tienen que pagar por ellos. Aquí no puede existir la menor duda. El presidente Uribe no cometió ningún delito. A el señor le hicieron un montaje. De nuevo, uso la figura del derecho penal del enemigo. Al señor le hicieron un montaje judicial porque aquellos que jamás lo han podido vencer en el escenario democrático, en las urnas, encontraron que el único camino para sacarlo de la carrera política, del panorama político, era o asesinándolo o llevándolo a una cárcel. Como no pudieron asesinarlo, porque también hay que decir, ha habido muchísimos intentos para acabar con su vida, entonces lo llevan a una cárcel o a una detención. Y aquí lo más importante, más que el encarcelamiento físico, es el encarcelamiento moral, porque es básicamente demostrarle a Colombia, a partir de una acción judicial perfectamente ilegítima, que los poderosos, independientemente de qué tanto lo sean, sí van a terminar en el suelo, van a terminar acabados con base, insisto, en montajes judiciales. Yo no podría decirle a usted que el gobierno actual, el presidente Petro, haya tenido algún tipo de injerencia en la decisión judicial que se adoptó contra el presidente Uribe, pero tengo que decirle con mucha frustración que el gobierno anterior de Iván Duque sí tuvo una responsabilidad altísima en lo que le sucedió al presidente Uribe. Y esa es la parte más, dijéramos, deprimente de toda esta situación. Sí, porque a veces la inacción a veces te convierte en cómplice y puede ser el peor de los motores para otro tipo de acciones. Ahora vamos un poco para que la gente entienda sobre este reciente fallo que lo declara culpable por el delito de soborno en actuación penal, pero que se sostiene realmente en pruebas cuya legalidad, honestamente, ha sido duramente cuestionada. Por ejemplo, esas intercepciones telefónicas irregulares que yo hablaba en el día de ayer, en cualquier juicio, en cualquier proceso normal, unas grabaciones telefónicas que nadie sabe cuál ha sido el orden de custodia, que nadie sabe cómo han sido intervenidas, cómo han sido efectuadas, entregadas en el último minuto. Quiero decir, eso hubiera eliminado absolutamente el proceso y aquí se han tomado como pruebas. Se ha tomado como prueba los testimonios dudosos de exparamilitares que estaban en la cárcel, que todo el mundo sabe, cuando uno está en la cárcel, las promesas que te pueden llegar a hacer para terminar con tu condena y lo que eres capaz de cantar, como la Traviata. Un proceso que en el fondo, como les decía, parece mucho más interesado en borrar el legado que en establecer la verdad. No sé cuál es tu opinión, Ernesto, pero creo que esto, si sigue a una instancia superior o si llega a la Corte Suprema de Justicia, debería caerse como un castillo de naipes. Debo decir que vi todo el juicio lo permitió, y vi el juicio desde la audiencia de instalación hasta la audiencia que tuvo lugar el lunes. Entonces tengo, dijéramos, odio usar esa palabra, pero la voy a implementar. Tengo autoridad para hablar de lo que sucedió en ese juicio. Al presidente Uribe lo acaban de condenar con fundamento en una ilegalidad. Hay un derecho que es universal y es el de la protección legal de las conversaciones que tiene un abogado con su cliente y viceversa. Y a Uribe le interceptaron sin orden judicial, y es muy importante aclararlo. Una persona en Colombia o en cualquier país del mundo solamente le puede interceptar su teléfono si un juez autoriza esa interceptación. A Uribe le interceptaron ilegalmente su teléfono e ilegalmente oyeron sus conversaciones privadas que tenía con uno de sus abogados. Pero no solamente eso, es que además esas conversaciones no dicen nada, no indican nada que pueda acercarse a la comisión de un delito. Lo que hacen es que descontextualizan las conversaciones para acomodarlos a la teoría del caso que estructuró la extrema izquierda colombiana para terminar condenando al presidente Uribe. Y lo que, insisto, el gran responsable de toda esta infamia, de esta felonía, se llama Iván Duque, siendo el presidente de Colombia que conoció
esas irregularidades tenía el deber político, moral y legal de impedir que a un ciudadano se le juzgara con fundamento en elementos probatorios ilegales, y él no lo hizo. Y en política se perdonan muchas cosas, pero hay una que es difícil de perdonar y se llama la cobardía. Uh-huh. Ahora, yo quisiera entender un poco la participación que han tenido también los medios de comunicación en todo esto. Y yo siempre he sostenido que cuando uno da una noticia, tú puedes decir, mire, el presidente ha sido condenado a tal, pero cuando tú tienes la responsabilidad de estar ante un micrófono, tienes la responsabilidad de rescatar todo. Es decir, si otros medios de comunicación están desinformando o están llevando una parte de la información, tú tienes que ser consciente de poner sobre la mesa de trabajo otra, para que no yo, sino la persona que está escuchándonos decida cuál es su verdad. Yo hago un editorial y yo doy mi opinión basado en los hechos y en la información que yo tengo. Yo, cuando hablo y critico esta sentencia judicial, lo hago sobre la base de analizar la antesala de unas elecciones muy próximas, donde el candidato que tenía más posibilidades tratan de eliminarlo, donde un símbolo como Álvaro Uribe tratan de eliminarlo. Y sí veo ciertas participaciones, si no directas, al menos actuaciones indirectas que han tenido mucho que ver en lo que está ocurriendo ahora. Y el propio, por ejemplo, Petro tiene cierta parte de culpa cuando los candidatos a la presidencia piden que se les incrementen la seguridad si se la niegan, algo muy parecido a lo que ocurrió aquí. Y aquí voy a la parte de los medios de comunicación. Habitualmente, siempre del árbol caído, muchos medios tratan de hacer leña. Pocos son los que rescatan una astilla para ver cómo pueden resucitarlo. Yo he estado chequeando medios de comunicación ayer o antes de ayer, y la gente es tibia. La gente simplemente dice, bueno, el presidente o el expresidente fue condenado por esto y por esto, pero pocos dan ese contexto, que para mí el contexto es importante, Ernesto. Total, lo que pasa es que el presidente Uribe tiene unos grandes enemigos en el terrorismo, grandes enemigos en el narcotráfico, grandes enemigos en el gobierno socialcomunista que hoy rige a Colombia, y grandes enemigos en un sector, y tengo que aclarar, en un sector de la gran prensa colombiana, Uh-huh. Que se limitaron a narrar los hechos, pero no O que exporta periodistas, hincapié. o que exporta periodistas acá con una visión concreta, con cierto poder, para también hacer cambiar la opinión que pueda llegar a tener el pueblo americano sobre una figura como Uribe. Sé a quién usted se está refiriendo, y por razones de salud mental preferiría no mencionar el nombre de esa persona tan desagradable. Pero sí, tiene toda la razón. Es decir, estamos en un escenario en que se están uniendo unos sectores enemigos para acabar a una persona. Y está bien, en la política esas cosas suceden. Pero lo que no puede suceder y no puede quedar impune y no puede pasar de largo es que a una persona, a un ser humano cualquiera, lo condenen con fundamento en pruebas ilegales. Uh-huh. Porque si eso le pasa a Álvaro Uribe, que es un hombre poderoso, querido por millones de colombianos, conocido por gobiernos extranjeros y respaldado por los mismos, como hemos visto, del gobierno americano, ¿qué le podrá suceder a un señor dueño de una tienda en Bogotá, del sur de Bogotá? ¿Qué garantía procesal podrá tener ese señor en adelante? Esta situación del presidente Uribe, además de la reflexión política que es necesaria y urgente, también debe llevar a la sociedad colombiana a una reflexión sobre su administración de justicia. Uh-huh. Yo estuviera en Colombia, viviera en Colombia, estuviera en la mitad de un proceso penal, créame que tendría bastante temor, porque es evidente que la justicia no es imparcial, la justicia está absolutamente politizada y permeada por la ideología social comunista. Y si ese procesado, por casualidad y desgracia, no milita en la extrema izquierda, básicamente debe considerarse por condenado. Pero de todas formas, señor Yamure, yo quiero tomar lo que ha ocurrido aquí en Estados Unidos quizá como un ejemplo, simbolita de cristal para lo que podría llegar a pasar también en Colombia, cuando alguien trata de acabar de la forma que se ha tratado de acabar con una persecución judicial muy similar a la que tuvo el presidente Trump antes de volver a convertirse en presidente, para evitar que un candidato a la presidencia de Estados Unidos pudiera lograr convertirse nuevamente en presidente. Y ahora estamos viendo que ya no eran sospechas, estamos viendo evidencias claras de cómo se fue fabricando todo ese complot. Yo creo que en Colombia va a haber ese tiempo donde la gente se dé cuenta, por encima de las sospechas, de las evidencias para la fabricación también de esta persecución política de Álvaro Uribe, y la intención con la que han intentado apartarlo de esta antesala
de una elección se pueden dar con el canto en los dientes porque lo van a convertir en un mártir, lo van a convertir en un perseguido y en una persona que al final ha sido una víctima del sistema. No me cabe la menor duda, y de hecho lo planteé hoy en un artículo, que la elección del año entrante debe convertirse en un plebiscito, si se quiere, ciudadano a favor de la figura de Álvaro Uribe Vélez, que cada colombiano que cree en él, que simpatiza con él o que simplemente esté indignado por la infamia que se acaba de cometer en su contra, salga a votar decididamente, con todo el entusiasmo, por el partido o por los candidatos o por las corrientes que respalden al presidente Uribe, y se convertirá esto en un desagravio nacional a través de canales democráticos. Ahora, todavía quedan algunas instancias judiciales por agotar, esto aún no se acaba. Exacto. Ahora, si usted me pregunta, hombre, yo debo decirle, en un burdel no se van a encontrar santas ni monjas. Me quedo con esa reflexión. Ernesto, un placer como siempre haber podido conversar contigo. Un abrazo y muchas gracias por la llamada. Radio, la información nunca sonó tan bien.